Saludamos al doctor Esteban Cuello, presidente de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Americana, capítulo de la ciudad de Cuenca. Bienvenido, Esteban. Quisiéramos conocer cómo se van desarrollando estas actividades en medio de la incertidumbre que por una u otra razón nos afecta globalmente. Incertidumbre por el tema de la pandemia, incertidumbre en la situación política, económica del país, que se encuentra en una transición hacia un nuevo gobierno ya en la recta final de las elecciones ecuatorianas. Incertidumbre también en el otro punto de origen y razón de la Cámara, lo que sucede en los Estados Unidos y ese cambio de gobierno aún accidentado. ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo se perfila? Bueno, sí, nuestra cámara, como su nombre lo indica, es una cámara binacional de comercio y básicamente su razón de ser es promover las actividades comerciales entre ciudadanos y empresas del Ecuador y de Estados Unidos de América. Y lógicamente este año ha sido bastante diferente a otros años, un año lleno de externalidades que además han afectado no solo al Ecuador, sino a todo el mundo. Se ha visto lógicamente una crisis muy penetrante, una pérdida de empleos, una imposibilidad de exportar, porque los mercados internacionales también se han contraído, y una gran cantidad de problemas. Pero afortunadamente las actividades de la Cámara han permanecido sólidas. Hemos tenido un respaldo total del grupo de afiliados, que ya están cerca de 400 de todo el sur del país, y las actividades se han ido realizando de la forma más normal dentro de las limitaciones que tenemos en épocas de pandemia. Y bueno, tal vez una de las actividades estratégicas que la Cámara y las cámaras binacionales ecuatorianas americanas hemos estado promoviendo es la posibilidad de continuar con la negociación de parte del Estado del acuerdo comercial con los Estados Unidos de América. Y lógicamente, como bien tú dices, la coyuntura ha sido muy, muy diferente en uno y otro lugar. La coincidencia es que con espacio de pocos meses, ambos países están por cambiar sus gobiernos y se ha avanzado mucho con los actuales gobiernos en las negociaciones, pero hay ciertamente un grado de incertidumbre en lo que vendrá en el futuro, sobre todo en el caso ecuatoriano, con las posibilidades de un cambio de manejo de ciertos organismos importantes en el país a nivel de Cancillería, de Ministerio de Comercio Exterior, que obedecerán a las políticas del nuevo gobierno que vendrá el próximo año. Cierto es que en Estados Unidos es uno de los países en donde más se respeta y se vive a través del libre comercio, más allá de que venga un gobierno republicano o demócrata, pero hay diferencias. En definitiva, el señor Trump nos tenía un poco confundidos. Es un hombre que impulsaba a la industria, a la empresa, a la producción, etcétera, pero no era muy proclive a los acuerdos de libre comercio. Los obstaculizó con México, tuvo muchísimos problemas con Europa, con la China. ¿Cómo se mira desde acá de Ecuador, sabiendo que somos un socio muy pequeño, casi insignificante para los Estados Unidos, pero en cambio Estados Unidos es muy importante para nosotros? ¿Cómo se mira esta transición hacia Joe Biden y hacia el Partido Demócrata? Sí, bueno, en términos generales es verdad, para el Ecuador, Estados Unidos es el principal socio comercial, es el principal destino de nuestras exportaciones, es el lugar donde además vive una gran cantidad de ecuatorianos y es el origen de la mayor cantidad de remesas. Además, somos el destino de una cantidad importante de expatriados de Estados Unidos que permiten un flujo monetario interesante. Eh, la diferencia grande entre Estados Unidos y Ecuador, además del tamaño y de la importancia que para nosotros es imprescindible Estados Unidos y que para ellos somos uno más, eh, es que el Estados Unidos tiene una cantidad de políticas de Estado que superan en muchos de los casos a políticas de gobierno. Pero es cierto también que en esta administración la tendencia del presidente de Estados Unidos no ha sido totalmente favorable a los acuerdos de libre comercio. Lo que sí hay que destacar es que tal vez desde un punto geopolítico, el Ecuador cambió su posición en los últimos años de haber estado alineado a fuerzas mucho más a la izquierda, a poder llegar a ser un actor importante dentro de países que apuntan a una relación más fluida con Estados Unidos y con más apertura hacia el comercio.
Eh, este tema de la posible diferencia entre la política de Estado y la política de gobierno en Estados Unidos es visible porque muchas de las actividades que ya se hacen pueden trasladarse con muy pocas variantes al siguiente gobierno. Sin embargo, muchas veces sí hay una superposición en los gobiernos con lo que se llaman en Estados Unidos los political appointees, que son funcionarios políticos de cada gobierno que tienen sus estrategias propias. Y aunque hay una estrategia política global de largo plazo, la presencia de los delegados del Poder Ejecutivo siempre influye. En el caso del cambio que se viene, creo que más bien tenemos muchas expectativas y muy buenas, porque una de los retrocesos tal vez que ha tenido la democracia mundial y el sistema de relaciones internacionales ha sido precisamente por una suerte de aislamiento de este gobierno actual de Estados Unidos. Eh, el abandono de los socios naturales de Estados Unidos en Europa Occidental, la renuncia a la Organización Mundial de la Salud, la salida del Acuerdo de París, yo creo que nos llevan son malas noticias. Más bien creo que la llegada al poder de Biden y de su grupo abre las posibilidades de volver a alcanzar unos mínimos acuerdos democráticos internacionales y eso entusiasma a toda la comunidad internacional. Aquí en Ecuador, Lenin Moreno señaló que se habían avanzado en cuanto a los acuerdos comerciales con los Estados Unidos, pero que difícilmente iban a quedar sellados, firmados con su gobierno. Sin embargo, continuaban dándose pasos en ese sentido y hasta la semana anterior estaba prevista una declaración conjunta que debían realizar en la reunión del Consejo Bilateral de Inversiones de los dos países. ¿Alguna novedad hubo sobre esto? Sí, bueno, la relación ha ido avanzando y ya vamos varios meses de altas negociaciones que lógicamente se suspendieron en su intensidad y en el lugar de las reuniones debido a la pandemia, pero hubo una decisión trascendental de que la nueva reunión tenía que hacerse de forma presencial, que es lo que ha pasado la semana pasada en Washington, donde se reunieron altos funcionarios de ambos países. En el caso del Ecuador estuvieron el ministro Ontaneda y nuestro canciller como cabezas del equipo para avanzar con las negociaciones. Y las negociaciones han ido llegando con grandes avances en el momento en el que estamos. Y es verdad lo que dice el presidente Moreno, que es prácticamente imposible que se pueda llegar a concluir la negociación, porque la negociación tiene un proceso de formalidades y de solemnidades bastante larga, y ya no alcanzan los tiempos para poder llegar a concluir eso. Recordemos que el Ecuador ya en el pasado estuvo negociando conjuntamente con los otros países del área andina, Colombia y Perú, un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y nosotros nos bajamos de esa negociación de forma autónoma, mientras los dos países, uno antes que el otro, sí llegaron a concluir. Cuando retomamos la negociación, ya incluso la palabra y el término Tratado de Libre Comercio ya se había satanizado en el país, siendo que es una herramienta y que lo importante es el contenido de la herramienta y no el nombre. Por eso es que ya ni siquiera se ha llamado Tratado de Libre Comercio, sino más bien un acuerdo comercial de forma mucho más amplia. Y a la final es una herramienta que bien utilizada sí nos puede servir para poder consolidarnos en los mercados que ya estamos y poder tener apertura con nuevos productos en donde todavía no estemos. Eh, yo creo que las relaciones internacionales del nuevo gobierno de Estados Unidos, si bien tienen prioridades importantes en otros lugares del mundo, creo que no van a abandonar tal vez a Latinoamérica y dejar los tratados en medio camino. La política a largo plazo creo que va a continuar y creemos que además la tendencia, además del Partido Demócrata y de los funcionarios que han trabajado con él, es de gente absolutamente seria y comprometida con los intereses de ese país. Entendemos que los acuerdos que se lleguen a nivel de los departamentos de Estado, desde el Ejecutivo norteamericano, tienen que pasar luego por el Congreso y recién se fijaría un cronograma de trabajo. ¿Qué expectativas tienen sobre esto? ¿Cuándo se podría, en términos prácticos, estar hablando de la concreción de algún acuerdo comercial? Bueno, esperaríamos que durante el año 2021 ya haya al menos la parte de negociación entre ejecutivos esté lista, habiendo además recogido
una serie de aportes del sector privado. De hecho, las cámaras binacionales del Ecuador, incluida la nuestra de Cuenca, hemos trabajado de forma intensa, hemos financiado de hecho algunos estudios y la participación de profesionales claves en la negociación para poder pavimentar el camino hacia el acuerdo. Y luego ya que se llegue a, a- a llegar a algunas concreciones entre los poderes ejecutivos de ambos países, el tema de la ratificación creo que también va a ser importante. En el caso de Estados Unidos, vemos que al menos en la Cámara Baja, en la del Congreso, el Partido Demócrata va a mantener la mayoría y aunque no es materia de este tema, en el tema del Senado, la, la mayoría aún se va a definir en enero, cuando haya el balotaje en Georgia, que tiene dos puestos que pueden variar completamente la mayoría republicana que está ahora. En el caso del Ecuador, la proyección es aún más compleja, porque todavía no tenemos una idea muy clara de quién va a ser el presidente el próximo año, ni cómo va a estar compuesta la función legislativa. En el caso de las elecciones del Ecuador, además, hay varias tendencias absolutamente contrapuestas sobre acuerdos internacionales y en algunas de las propuestas, además, hay una carga negativa muy grande sobre las relaciones binacionales con nuestro principal socio comercial. Eh, Y en este intermedio, Esteban, ¿de qué manera o hacia dónde se enfoca fundamentalmente la actividad gremial de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Americana? bueno, lo que hemos hecho para el tema del acuerdo puntualmente, con las otras cámaras, sobre todo la de Quito y la de Guayaquil, hemos aportado con nuestros recursos para que varias comisiones de empresarios ecuatorianos puedan tener acceso a figuras claves en la negociación en Estados Unidos. Y hemos trabajado con la Cámara de Comercio de Estados Unidos para poder encontrar las complementariedades que tenemos. Recordemos que Ecuador y Estados Unidos tienen una relación bastante perfecta en el tema de los mercados que manejan. El Ecuador produce bienes que Estados Unidos no los tiene por su clima y por la gran capacidad que tenemos y han sido tradicionales, por ejemplo, banano, cacao o camarones. Y Estados Unidos, por su parte, y su desarrollo, sobre todo tecnológico, ha permitido que le compremos una gran cantidad de, sobre todo, software y de temas de servicios y temas relacionados y temas financieros. Eh, Creo que esta es como todo instrumento, es simplemente una herramienta. Es una herramienta que se la puede utilizar bien o mal, pero es mejor tener la herramienta que no tenerla. En el caso del acuerdo, eh, y sobre todo ya pensando localmente, hay muchos productos y servicios de Cuenca, sobre todo industriales, el tema de cerámica plana, el tema de otras producciones que se dan en la zona, que todavía han alcanzado solo parcialmente el mercado de Estados Unidos. El acuerdo puede permitirnos un mercado de 300 millones de consumidores con alto poder adquisitivo y creo que eso es una buena noticia como oportunidad para la región y para el país. En los Estados Unidos, entre las sutilezas, diríamos, que sí pueden darse en este cambio de gobierno, en este cambio de tendencias, es una mejor legislación en favor de los trabajadores, sin duda una mejor legislación en favor del ambiente, temas que han sido realmente muy descuidados con el gobierno de Trump, a los estándares laborales, etcétera. Desde el punto de vista de Ecuador, con estos acuerdos, ¿cuáles son los temas más sensibles en la negociación y también aquellos que tienen que socializarse dentro del país? Bueno, evidentemente creo que sí, al menos la retórica que se ha manejado en Estados Unidos ha sido bastante fuerte sobre varios temas. Eh, y, mm, pero sin embargo, como hablábamos al inicio de la entrevista, la legislación de ese país, un poco sintonizada con con la legislación moderna, sí exige una cantidad de cumplimiento de varias normas de calidad Sí, que el Ecuador tiene debe, sin duda una institucionalidad fuerte Estados Unidos en todos los órdenes. sí, siendo que la retórica de la última época nos ha preocupado de todas formas, y no solo al Ecuador, sino en general al mundo, el tema de la retórica y de ciertas acciones con los migrantes, al inicio sobre todo fue muy preocupante. El tema laboral también ha sido un problema más conceptual, ideológico, antes que práctico.
El tema de la seguridad social en Estados Unidos también ha sido una discusión de largo alcance que ha llegado incluso a las altas cortes para llegar a resolverse ahí. Y creemos que esta transición puede volver de alguna forma a una normalidad institucional a la que estábamos acostumbrados antes. Eh, el Ecuador, por su parte, evidentemente es un país con una institucionalidad aún en construcción y bastante más débil, y las políticas de Estado prácticamente no han existido. Cuando ha llegado un gobierno, lo que ha hecho es desconocer muchas de las cosas que ha hecho sus antecesores, cambiar radicalmente de posición, incluso geopolítica regional, a pesar de que en casos han sido elegidos por una tendencia y han gobernado por otra. Eh, Esto llega a complicar de alguna forma cómo vamos a manejar el tema, pero creemos que dependiendo de los resultados de las elecciones, los actores políticos encuentren beneficioso el acuerdo. Eh, Recordemos que en el año 2017, a pesar de que teníamos un gobierno con una alta carga ideológica contraria a los acuerdos de libre comercio, llegamos a suscribir el acuerdo con la Unión Europea, el FTA, el Tratado de Libre Comercio con Europa, a pesar de que el presidente de esa época que lo suscribió en el inicio de su gobierno decía que había que votar a los tratados al basurero de la historia, y él mismo terminó firmando el acuerdo con Europa, que con, con, con cosas positivas y negativas, es una herramienta que es mejor tenerla porque nuestros vecinos la tienen. En el caso de importaciones y de exportaciones se abren nuevos mercados y sobre todo empuja la competitividad que tiene que tener el sector privado y productivo ecuatoriano. Uno de los grandes pecados que el Ecuador vivió en las últimas décadas era que cerrarse al mundo y evitar exportar salvo productos eh, de agrícolas o minerales sin valor agregado, eso hizo que nuestra competitividad se vea reducida a un mercado simplemente local y no podíamos competir con otros actores internacionales que cada vez mejoraban. Un acuerdo de libre comercio empuja a los actores productivos que van a dar valor agregado a los productos que salen del Ecuador a ser cada vez mejores, a ser más eficientes, a que los productos cuesten menos, a que los productos sean de mejor calidad. Y sobre todo ahora que la tendencia mundial, que es positiva y que aplaudimos, de un respeto absoluto al medio ambiente, a las normas ambientales, toda esa gran corriente de preocuparnos por el cambio climático y que la producción esté sintonizada con toda esa aspiración global, al menos de una gran parte de las personas, creo que es positivo para todos. Si no tuviéramos el acceso a esos mercados y si no estuviéramos empujados hacia alcanzarlos, creo que muy pocos harían esfuerzos por mejorar, pero creo que impulsa al cambio positivo cuando tenemos una oportunidad real de llegar allá. Muchas gracias por habernos atendido. Muchas gracias, Gustavo. El doctor Esteban Coyo es presidente del directorio de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Americana. Nos vamos a una breve pausa.